Revelado. 60 minutos de relatos escalofriantes y embrujados de migrantes en situaciones sinistras. La noche había caído como un manto oscuro sobre el barrio marginal, un lugar donde la pobreza y la violencia se entrelazaban en un abrazo mortal. Claudia, madre migrante de 32 años, volvía a casa tras su turno en el supermercado, con el corazón pesado y las manos temblorosas. El chillido de sirenas lejanas resonaba en la penumbra, mientras ella se preguntaba cómo lograría darle a su hijo Miguelito un futuro mejor. Miguelito, un niño de 6 años con grandes ojos y risa contagiosa, le había robado el aliento, pero aquella noche, mientras jugaba en la calle oscura frente a su casa, todo cambió. Claudia, agotada tras horas de trabajo, lo había dejado jugar un poco más, sin imaginar el horror que le esperaba. En un parpadeo, su risa se desvaneció en el viento. Cuando salió a buscarlo, el corazón le dio un vuelco al notar la ausencia de su pequeño. «¡Miguelito! ¡Miguelito!», gritó con voz atragantada por el miedo. Las luces intermitentes del barrio daban un aire fantasmagórico a cada esquina. En cada sombra sentía la mirada del peligro acechando. Los murmullos de los vecinos cambiaron. Sus rostros, aquellos amigos de lucha, se tornaron en sombras de acusación. Entre susurros, oía el eco de la desconfianza acusándola de negligencia. «¿Cómo dejaste que se perdiera?», murmuraban, como si su dolor no fuera suyo. Claudia sintió que se le cerraba el pecho. Las autoridades, desinteresadas y frías, la habían mirado con desprecio en la única vez que buscó ayuda. Como si yo fuera la culpable, pensó, el sudor frío resbalándole por la espalda. Caminó por las calles vacías, buscando en cada rincón, cada callejón oscuro. Se encontró con un viejo amigo, uno que conocía el barrio como la palma de su mano. Él le habló de un ente sombrío, de un depredador que caminaba entre ellos disfrazado de vecino, pero con un alma oscura. Todo era un susurro, un rumor que helaba la sangre. Se lleva a los niños. Dicen que es un espíritu vengativo. Al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era el miedo latente, la leyenda que había escuchado de pequeña. Pero hasta ese entonces había sido solo eso, una leyenda. Mientras se adentraba en la oscuridad, entre terrenos baldíos y paredes que susurraban verdades, Claudia escuchó un llanto lejano, un eco que ensordecía su angustia. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba cada vez más, la esperanza renovándose con cada paso hasta que se detuvo. ¿Era él? Su mirada se centró en el callejón. Pero, ¿y si no era Miguelito? ¿Y si era una trampa? La tensión estaba en el aire. Se sentía observada. Cada sombra parecía moverse, como si fueran ojos que la veían y la seguían. «¡Miguelito!», gritó con fuerza, su voz quebrándose en la oscuridad. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». El llanto se desvaneció abruptamente y el silencio se tragó su grito. Un miedo corrosivo comenzó a apoderarse de ella. En ese instante, la figura una sombra se proyectó frente a ella. Un susurro, helado, resonó en la oscuridad. «Claudia». Una mano temblorosa se llevó a su boca. La realidad se retorcía a su alrededor. En ese momento, comprendió que su búsqueda apenas empezaba, y los secretos que había descubierto la llevarían a enfrentarse a miedos muy profundos, donde lo sobrenatural y lo real se entrelazaban. Con el corazón acelerado
y la desesperación intensificándose por cada segundo que Miguelito seguía perdido, Claudia supo que tenía que actuar. Podría desenterrar verdades ocultas que amenazaban no solo a su hijo, sino a su propia existencia como madre. La noche aún le mantenía sus secretos y, en su mente, la pregunta retumbaba, inexorable. ¿Qué ocurriría si no lograba encontrarlo a tiempo? El sudor corría por la frente de Claudia mientras aquel susurro seguía resonando en su mente. Claudia. La voz tenía un eco que parecía venir de todos lados, envolviéndola en un manto helado que la hacía temblar. Necesitaba encontrar a su hijo, pero el miedo a descubrir lo que acechaba en las sombras la paralizaba. Respiró hondo y se obligó a moverse. Debía encontrar a Miguelito, sin importar cuánto le costara. Salió del callejón y volvió a la calle principal. A medida que caminaba, la oscuridad parecía hacerse más densa, como si el barrio mismo le impidiera escapar. Los murmullos de la gente seguían golpeando su mente, y las sombras a su alrededor parecían reír como burlas crueles. Claudia volvió a escuchar. Era más fuerte ahora, más claro. Aquella voz no solo la llamaba, la guiaba. Lo sabía, debía seguirla. ¿Pero hacia dónde? El llanto de Miguelito había desaparecido, y con él su cordura. Apenas podía pensar. Las luces de neón de un bar cercano iluminaban fugazmente su camino, arrojando destellos de vida en un lugar que estaba lleno de muerte. Por un instante, se detuvo. Su corazón palpitaba con fuerza, y su mente se llenó de recuerdos, risas, abrazos, caricias. La desesperación la inundó de nuevo. Sin pensar, comenzó a correr hacia el bar. Sabía que a veces los hombres se quedaban allí, hablando de los rumores. Quizás alguien había visto algo. Al entrar, el aire pesado del humo de tabaco la envolvió. Las miradas se volvieron hacia ella, los rostros inconfundiblemente cansados y desolados. La música sonaba, pero no lograba captar las palabras. Claudia se acercó a una mesa donde un grupo de hombres conversaba en voz baja. «¿Han visto a un niño, mi hijo?», pidió, casi suplicando. Se volvieron hacia ella, sus ojos llenos de vacíos, como si hubieran visto el mismo espectro que la acechaba a ella. «Un niño, no hay niños aquí, señora», dijo uno antes de volver a su bebida. Su respuesta estaba llena de desprecio y resignación. Frustrada, pero sin perder la esperanza, Claudia dio un paso hacia atrás. Fue entonces cuando vio la esquina del bar, un pequeño pasillo que se adentraba en la oscuridad, donde una puerta se encontraba entreabierta. «¿Qué es eso?», se preguntó en voz baja. Algo en su interior le decía que debía averiguarlo. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su instinto le gritaba que no entrara, pero no podía rendirse. Su madre, en su voz más animada, siempre decía: «Claudia, a veces el mayor riesgo puede conllevar las mayores recompensas». Y en ese instante, su miedo se volvió rabia. Se adentró en el pasillo y empujó la puerta. A medida que cruzaba el umbral, la oscuridad parecía tragarse la escasa luz que la seguía. Un olor a humedad y moho la hizo toser. El lugar estaba en completo silencio, pero había algo más. Un eco sutil, casi imperceptible, le llegó. Una risa infantil. La esperanza floreció en su pecho, pero pronto se enfrió. No estaba sola. Claudia miró a su alrededor. Una figura emergió de la penumbra, un rostro conocido que por un momento la llenó de alegría. Pero su expresión se tornó esquiva y Claudia sintió la verdad aplastante. «No podía ser», susurró. Esa figura la observaba con ojos que ya no eran del niño que amaba. «Claudia», volvió a decir, pero esta vez la voz estaba ladeada por algo oscuro, algo que lo había cambiado. El horror creciente desgarró su valentía. Volvió a correr, pero esta vez la risa se volvió un eco de burla. «Miguelito, ven aquí», gritó, una y otra vez.
mientras el pánico se apoderaba de ella. La figura se acercaba, serpenteante, como una sombra malevolente alimentándose de su angustia. La risa se detuvo de repente. El silencio tomó el lugar de los ecos. «¿Qué quieres de mí?», suplicó, sintiendo que la locura se debatía en sus entrañas. La figura, ahora muy cerca, sonrió, un gesto que heló la sangre de Claudia. «No soy quien crees», dijo con voz suave. «¿Vas a seguir buscando o harás lo que debo?». Su cuerpo temblaba ante el terror, y de repente, la verdad la golpeó. No solo Miguelito estaba en peligro, algo mucho más oscuro se estaba cerniendo sobre ella, y la respuesta estaba justo frente a sus ojos. Un grito ahogado se escapó de su pecho. «¡No!», fue lo último que pudo pronunciar. Ignorando el instinto que le decía que huyera, Claudia tuvo que decidir una cosa: seguir buscando a su hijo o enfrentarse a la criatura que había tomado su lugar. Mientras la figura avanzaba, la penumbra la rodeó, y las luces del bar parecieron extinguirse una por una. El silencio fue quebrado por un susurro en el horizonte. «Tu elección será la salvación o la condena». Y Claudia supo que, de alguna manera, había caído justo en el corazón de sus peores miedos. ¿Sería su amor suficiente para salvar a Miguelito, o lo perdería para siempre en un juego macabro del que no podía escapar? Claudia sintió que el tiempo se congelaba. La figura frente a ella parecía absorber la poca luz que quedaba. Aquel rostro, antes familiar, la miraba con una mezcla de tristeza y malevolencia, como si disfrutara de su angustia. El eco de su propia voz resonaba en su mente, mezclándose con el frío alivio del silencio del lugar. «Tu elección, la salvación o la condena», repetía en su cabeza como un mantra cruel. «No estoy aquí para hacer un trato», exclamó, con la voz temblorosa pero firme. Se dio cuenta de que las sombras a su alrededor se agitaban, como si palpitantes de deseo esperaran que diera un paso más hacia la perdición. Cada instante que pasaba allí se sentía como una eternidad, y el aire se volvía más pesado, como si la desesperación reclamara su sacrificio. «¿Qué eres?», preguntó, su voz apenas un susurro, pero contenía un desafío. La criatura sonrió de nuevo, esta vez con una sonrisa gélida que la dejó sin aliento. «Soy lo que queda cuando se apaga la luz», respondió, inclinando la cabeza hacia un lado. «Viniste en busca de tu hijo, pero quizás deberías haber escuchado mejor. Aquí los niños nunca están solos». Claudia sintió que la rabia la invadía nuevamente. No podría rendirse. Los recuerdos de Miguelito comenzaron a asaltarla, su risa dulce, la manera en que iluminaba su mundo. No podía, no debía dejarlo atrás. Con un movimiento brusco se giró para huir, pero la figura se interponía, infligiendo el terror en su corazón. «Vas a descubrir que el amor puede ser un arma de doble filo, Claudia. ¿Y si tu búsqueda solo lo condena aún más?». La voz resonó en la oscuridad, una risa burlesca que la persiguió mientras se adentraba más en la penumbra. Sacó fuerzas de donde no las tenía, el recuerdo de su hijo empujándola. Huyó por el pasillo del bar. Las paredes negras se cerraban como un abrazo mortuorio. Sin embargo, cada paso resonaba grotescamente en sus oídos, como si la criatura estuviera más cerca que nunca. La salida estaba a un lado. Empujó la puerta con todas sus fuerzas, pero fue un esfuerzo inútil. La puerta resistía, como si alguien o algo detrás de ella la quisiera atrapar. Entonces oyó murmullos bajo el silencio, palabras apenas audibles. Miró hacia atrás y vio que las sombras comenzaban a formar figuras. Caras distorsionadas, ojos vacíos que la observaban, se erguían como sentencias de muerte. «¡Miguelito!», gritó, la desesperación fluyendo por su voz. Pero en lugar de respuestas se oyó eco de risas infantiles provenientes de la oscuridad. Era el mismo eco que había escuchado antes,
pero esta vez lo sentía mucho más cercano, como si lo estuviera llamando desde las profundidades de un abismo. De repente una mano helada la tomó del brazo. «No huyas, muñeca, ven a jugar con nosotros», dijo una voz suave, pero cargada de un terror ancestral. Claudia se sacudió, intentando zafarse. Aquel contacto parecía consumirla, convertirla en parte de esa oscuridad de la que tanto había intentado escapar. Su reflejo se retorció en las miradas de las sombras a su alrededor. Podía sentir que su corazón latía con desesperación. El sudor frío le nubló la vista, mientras la figura volvía a acercarse. «Te daré lo que buscas, un último vistazo, pero a cambio deberás hacer algo por mí». Se quedó paralizada. ¿Un trato? La idea de ceder a su terror le daba náuseas. Sin embargo, una parte de ella quería creer que todo era posible, que había un camino que podría llevarla a su hijo. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, desbordante de miedo y curiosidad. La figura sonrió de nuevo, pero esta vez era un gesto que no traía consuelo. «Solo escucha, y el tiempo se lo llevará todo. Pero recuerda, la elección es tuya. O puedes seguir, o puedes perderte entre nosotros para siempre». Claudia tragó saliva. En su interior, la tormenta de decisiones la desgarraba. Aquel camino no parecía tener salida, y mientras miraba el rostro distorsionado que le ofrecía lo que más deseaba, entendió que la pesadilla apenas comenzaba. «Voy a encontrar a Miguelito», se prometió a sí misma, aferrándose a ese hilo de esperanza, pero una duda aterradora la atrapó. ¿Y si la verdadera condena fuera hallarlo? La sombra frente a ella se abalanzó. «Se acerca la noche de los espíritus. Recuerda, el reloj no se detiene. Tu tiempo se acaba». El eco de sus palabras resonó en la oscuridad, y Claudia supo que debía tomar una decisión antes de que la oscuridad reclamara lo que le quedaba de esperanza. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo desconocido para recuperar lo que más amaba? La risa de la criatura se desvaneció en el aire pesado, y Claudia se encontró frente a una bifurcación en el camino, cada decisión apretando su corazón. Sería la última vez que vería a su hijo. La fría verdad se acercaba. La oscuridad se replegó momentáneamente, y ante sus ojos se apareció una puerta diferente en la distancia. Sin embargo, el eco de la risa y el murmullo de advertencias ominosas no dejaban de atormentarla. «Tu próximo paso es el más importante», murmulló la sombra, mientras la elección pesaba sobre sus hombros. ¿Qué enfrentarían ahora juntas, madre e hijo, si es que aún había tiempo? Y en ese momento de incertidumbre, Claudia estuvo lista para el desafío que se aproximaba, aunque sabía que el costo podría ser devastador. La noche apenas comenzaba. Claudia avanzó hacia la puerta que se había materializado, con el corazón latiendo desbocado. Cada paso la llenaba de un dread ancestral. La sensación de ser observada mantenía la piel de su espalda erizada. La sombra la seguía, insinuándose en sus movimientos como un depredador al acecho. Al alcanzar la puerta, notó que estaba entreabierta. Un susurro helado provenía del interior, llamándola. Aunque el temor la consumía, la esperanza de ver a Miguelito superaba su reticencia. Con un profundo suspiro, empujó la puerta y cruzó el umbral. Una vez dentro, fue recibida por una habitación llena de ecos. Las paredes estaban cubiertas de dibujos de niños, garabatos inquietantes que parecían cobrar vida. En el centro había una mesa de madera desgastada y sobre ella una vieja muñeca con un rostro arrugado, como si sus ojos pudieran ver en el alma de los que se atrevían a mirarla. «Bienvenida, Claudia», murmuró la muñeca con voz temblorosa. «Sabía que vendrías». El horror la envolvió, mientras comprobaba que los ojos de la muñeca no eran simplemente pintura, eran ojos vivos que la observaban con una mezcla de tristeza y compasión,
pero también conocedores de secretos oscuros. ¿Dónde está Miguelito?, exigió Claudia, su voz resonando en la penumbra. La muñeca titubeó, como si sus palabras pesaran una tonelada. «Estás más cerca de lo que crees, pero hay un precio que pagar», respondió teatralmente. Claudia frunció el ceño. «¿Un precio? ¿Qué es eso? ¿Por qué siempre hay un precio?» «Porque el amor viene con condiciones, querida. Si realmente amas a Miguelito, tendrás que enfrentar la verdad. Las sombras que te rodean son sus guardianes y nunca se irán sin un sacrificio». Las paredes comenzaron a vibrar y una oscura neblina comenzó a deslizarse por el suelo, formando figuras deformes. Claudia sintió cómo el pánico se apoderaba de ella, pero el recuerdo del rostro de su hijo la mantenía firme. «¿Qué debo hacer?», preguntó, a pesar de que ya sabía que lo que vendría no sería fácil. «Debes buscar en tu corazón entre estos dibujos», indicó la muñeca señalando las paredes. «Cada imagen revela un fragmento de lo que debes sacrificar para que puedas reunirte con él. Pero ten cuidado. Algunos recuerdos desearás olvidar». Claudia se acercó a los dibujos. Una representación de un niño riendo, un picnic familiar, momentos felices, todos atrapados en el tiempo. Pero había uno que la hizo detenerse en seco. Una imagen de su hijo llorando, con ojos apagados que parecían gritar su desesperación. Su pecho se apretó. «¡No! ¡No es así!», gritó, la voz ahogada por la angustia. La muñeca sonrió melancólicamente. «Ahí está la verdad. Tu hijo sufre porque llevas un peso en tu alma. Deshazte de este dolor, y quizás puedas salvarlo». Cada dibujo que contemplaba parecía absorber sus recuerdos, drenar su esencia. Colapsó sobre la mesa, sintiendo el frío de la realidad hundirse en su corazón. «¿Qué dolor? ¿Qué debo dejar?», cuestionó. «¿Tu miedo, tu culpa? Eso que realmente te ata a la oscuridad. La salvación de Miguelito depende de ti, pero no sin costo. ¿Te atreves a abandonar lo que una vez creíste que lo protegía?», insistió la muñeca. Claudia sintió que el tiempo se detenía de nuevo. Era una encrucijada, perder la carga que llevaba consigo, renunciar a su dolor o aferrarse a lo poco que le quedaba de ella misma. El murmullo de compañeras ocultas resonaba en la habitación, susurros, llenos de promesas y advirtiendo las ruinas que la verdad dejaba atrás. Mientras Claudia luchaba con su decisión, la habitación empezó a cambiar. Las sombras comenzaron a arremolinarse, acercándose cada vez más, como si esperaran su elección, como si su destino en ese lugar oscuro dependiera de un solo movimiento. Su resolución se tambaleaba en un hilo delgado. «¡Miguelito!», gritó una vez más, la angustia llenando su voz. Un susurro familiar llegó desde las sombras, un eco que parecía un lamento y un llamado a la vez. «Mamá, devuélveme». La urgencia en la voz la atravesó como un rayo. Estaba claro que el sacrificio que se le pedía era más profundo de lo que jamás había imaginado. Claudia se dio cuenta de que, para reunir a su hijo y enfrentarse a las sombras que lo acechaban, debía desnudarse de su propio dolor. La muñeca estiró una mano como una guía, y las sombras se agitaron con anticipación. Y frente a la bifurcación del sacrificio y la salvación, Claudia comprendió que la respuesta a su dilema podría ser su condena. ¿Cómo podría liberar a su hijo de lo que ella misma había creado? Con el corazón latiendo en guerra, tomó aire profundamente y cerró los ojos. Una oscuridad densa se cernía sobre ella, mientras la pregunta latía en su mente: ¿podría deshacerse de todo aquello que llevaba y todavía seguir siendo ella misma? Las sombras comenzaron a susurrar, acercándose más y más, prometiendo respuestas y sentencias a partes iguales. Y en medio del rumor, un grito desgarrador resonó. «¡Mamá, no te vayas!
Con esa frase, todos los lazos de su corazón se tensaron, como si se arriesgara a perderse para siempre. En ese instante crucial, Claudia sintió que su vida misma pendía de un hilo, y la decisión que ella tomaría iba a alterar el tiempo mismo. El reloj seguía avanzando, una sombra se proyectó más cerca, como un monstruo acechando en la oscuridad. Es hora de elegir. Y en medio de aquel silencio atrapante, un nuevo terror la invadió. No solo debía decidir entre su hijo y su dolor, sino también enfrentar a una verdad que podría acabar con ambos. Las sombras se agolpaban a su alrededor, el aire se tornaba cada vez más pesado con cada susurro amenazante. Claudia sintió que su mente se perdía, atrapada en un laberinto de miedos y recuerdos. «Mamá, no puedes dejarme aquí». La voz de Miguelito reverberaba en sus oídos, un eco de desesperación que la empujó a tomar una decisión. La muñeca la observaba. Sus ojos profundos y oscuros reflejaban la angustia de un alma atrapada. «No tengo tiempo», gritó Claudia, su voz temblando entre la rabia y la angustia. El dolor se cernía sobre ella como una neblina oscura. El tiempo corría y la elección se convertía en una condena. «Recuerda, lo que dejes atrás será parte de ti, pero ya no te controlará». La muñeca volvió a murmurar. Su acento era como el crujido de hojas secas bajo un pie que avanza hacia el abismo. Claudia se acercó a la pared blanda. Los dibujos comenzaron a pulsar con vida. Observó el garabato de su niño sonriendo, luego el llanto, la penumbra oscura que lo rodeaba. «Esto es mi culpa», murmuró para sí misma, comprendiendo que esas manchas en la pared eran fragmentos de su vida compartida, de sueños rotos y momentos olvidados que habían crecido como maleza en su alma. «Hazlo», instó la muñeca. «Abandonar el miedo es el primer paso para liberar a tu hijo. Deja que salga a la luz». Las sombras se agitaron, como si supieran que su tiempo se estaba agotando. Una corriente helada le recorrió el cuerpo, su corazón latiendo al compás de su angustia. «¿Me fragmentaré?», preguntó, desesperada. «Solo el dolor que lleva tu corazón, y de ti dependerá si lo harás con amor o con rencor». La muñeca le sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban un agudo conocimiento sobre el sacrificio que aguardaba. «Pero no puedo perderme a mí misma». Claudia temió. El vacío paralelo a la rueda de dolor, siempre pareciendo acercarse más. Con el aliento entrecortado, se percató de que la habitación empezó a pulsar más rápido, al ritmo de sus latidos. Un trueno lejano resonó, y las sombras comenzaron a cerrarse, formando una pared antagónica. Claudia dio un paso hacia atrás, pero recordó las risas y los abrazos, cada momento que había dejado pasar, cada lágrima que no había secado. «Si renuncio, ¿me olvidarás?», preguntó al dibujo del pequeño Miguelito que lloraba. «¿Te olvidarás de mí?». Las figuras en la pared parecieron moverse como si intentaran contestar. Un frío se extendió nuevamente y, sin pensarlo más, se acercó al dibujo que mostraba a su hijo juego en un parque. Su mano temblorosa recorrió la superficie. Al contacto, una llama de luz pura emergió, iluminando la habitación con un brillo cálido que amparó su miedo. «Toma lo que necesites», rogó. «Devuélveme a mi hijo». La muñeca sonrió, pero su expresión era tan dual como la sombra detrás de ella. «Tendrás que permanecer fuerte. Deja que la luz expulse tu dolor, pero cuidado, porque la verdad es que a veces el amor tiene caminos oscuros». Claudia cerró los ojos, se concentró y dejó que la luz le atravesara el cuerpo. Con cada latido, el dolor empezó a desvanecerse, como un río que se retiraba. Los murmullos se convirtieron en gritos de la sombra. Contradicciones de amor y sufrimiento llenaban el aire. «¡Miguelito!», gritó. La oscuridad comenzó a ceder, y Claudia pudo sentir que algo cambiaba en su interior.
pero su corazón se detenía ante una revelación que la hizo temblar de miedo. ¿Acaso podía separar el amor que sentía por su hijo de la culpa que la arrastraba hacia el abismo? Las luces comenzaron a desvanecerse y las sombras gritaban, arremolinándose en torno a ella. Estaba claro, se acercaba el momento del sacrificio final, y Claudia tendría que enfrentar su mayor temor. ¡No! Aullaron las sombras, mientras la luz se negaba a dejarse someter, oscureciéndose igualmente. «Todo lo que conoces puede irse», advirtió la muñeca. «La elección está en ti». Con un último grito desgarrador, Claudia se enfrentó a los murmullos caóticos y se dispuso a hacer la única elección que podía salvar a su hijo. Pero en el fondo de su ser, sabía que su sacrificio también podría ser el principio de una oscuridad que jamás imaginó. Y en ese instante crucial, mientras todo parecía desvanecerse, escuchó un eco familiar. «Siempre estaré contigo, mamita». La habitación se tornó completamente negra, arrastrando a Claudia hacia un abismo del que nunca había regresado. Sin saber si estaba a punto de perderse o salvarse, la pregunta se repitió en su mente como un mantra. ¿Estaba realmente lista para confrontar el precio que su amor exigía? Y en la negrura abrumadora, todo se redujo a una única letra en la penumbra. «Debemos». El silencio en la habitación era abrumador. Claudia sintió que su corazón latía con una fuerza casi sobrehumana. La oscuridad se apoderaba de cada rincón, como si las sombras tuvieran vida propia, presionando contra su piel con un peso insoportable. ¿Dónde estaba Miguelito? Su voz parecía flotar en el aire, pero no había luz ni camino que la guiara. «Claudia», la muñeca susurró, su voz ahora un eco lejano. «¿Has decidido ya?» La figura se desdibujó, y Claudia sintió que la conectaban al mundo exterior, pero la desesperación estaba presente, encadenando su alma. Las imágenes de su hijo desaparecían en la oscuridad, como sueños fugaces que no regresaban. «No puedo perderte, Miguelito», gritó, pero la negrura solo respondía con un murmullo distante. Crecían los ecos de risas y llantos de infinidad de almas, cada una atrapada en su propia historia de dolor. «Todo lo que amas puede ser una carga», resonó la voz. «Debes decidir». Las sombras se acercaron, y ella sintió el aliento helado de la incertidumbre. A su alrededor vislumbraba figuras distorsionadas, proyecciones de lo que había perdido, de lo que podría perder. Un susurro la llenó de terror. «Vas a perderte a ti misma». «No, yo...». Su voz temblaba, el sudor frío le resbalaba por la frente. Las sombras empezaron a danzar, formando un círculo alrededor de ella. Si no tomaba una decisión, sería devorada. El eco de Miguelito resonaba en su mente, un mantra de amor que se mezclaba con el miedo. Entonces, una luz tenue apareció a lo lejos. Era un brillo tenue, pero prometedor, el reflejo de lo que había deseado recuperar. Sosteniendo la muñeca con fuerza, Claudia respiró hondo. Con cada paso hacia la luz, la habitación tembló. La muñeca sonrió, pero su mirada se tornó inquietante, como un ser que coqueteaba con la verdad y la mentira. «Es el sacrificio. ¿Lo sientes?», preguntó, mientras las sombras se retorcían con violencia, como si supieran que su tiempo estaba por acabarse. Claudia sintió que la luz se expandía, atravesando el miedo que la había mantenido cautiva. Pero en su interior sabía que cada paso hacia la luz también significaba enfrentar lo que había dejado atrás. Dejó salir un grito, lleno de desesperación, mientras las sombras empezaban a desgarrarse, revelando visiones aterradoras. Vio las risas de Miguelito, pero también lo vio llorar, triste y perdido en la oscuridad. El dolor de la separación era palpable, como un latigazo en su corazón. «No puedo, Miguelito, no puedo», se dijo, sintiéndose desgarrada entre su amor y su miedo. «Debes elegir, mamita».
La voz de su hijo apareció en sus pensamientos, ahora clara y resonante. Siempre estaré contigo, pero necesito tu luz. Claudia sintió que el tiempo se desvanecía. La luz comenzó a desvanecerse justo cuando las sombras lo envolvían todo. Con un último impulso, desplomándose en un mar de lágrimas, ella gritó: «Te elijo a ti, Miguelito, siempre contigo». Instintivamente alzó su mano a la luz, sintiendo cómo la energía pulsaba a su alrededor. Fue entonces cuando un estruendo sacudió la habitación y ella se detuvo, horrorizada ante lo que podría tener que enfrentar. Mientras la luz brillaba intensamente, rodeada de sombras que luchaban por consumirla, una otra sombra emergió, con un rostro conocido pero distorsionado. «Claudia», sonó una voz familiar pero oscura. «¿Te atreves a enfrentarte a la verdad de lo que has hecho?» Las sombras se disiparon momentáneamente, dejando al descubierto un campo de recuerdos que la arrastraron hacia su dolor. Claudia sintió que el vórtice de su propia culpa la atrapaba, dispuesto a devorarla por completo. «Recuerda», decía aquella sombra que se parecía a su hijo, pero la mirada había cambiado. «La luz que eliges traerá consigo ciertas verdades. ¿Estás lista?» La angustia le atravesó el rostro mientras las sombras se reunían nuevamente, dispuestas a desatar su furia. Un escalofrío recorrió su espalda. La decisión estaba pendiente, y el precio del amor se tornaba más oscuro. Claudia sabía que haberse atrevido había desencadenado algo que jamás podría imaginar, y así, en medio de toda aquella confusión, se vio a sí misma enfrentándose al verdadero horror de su elección. Pero algo la devolvió a la realidad, y en un instante, la sombra reveló un secreto oculto que podría cambiar todo. Tu dolor nunca fue solo tuyo. La sombra se acercó, haciendo que el aire se congelara en los pulmones de Claudia. La figura adoptó la forma de su hijo, con la misma cabellera rizada y esos ojos profundos que ella siempre había amado. Pero había algo en su rostro que la aterrorizaba. La dulzura había sido sustituida por una expresión menacing, una mezcla de tristeza y enojo. Tu dolor nunca fue solo tuyo, repitió, y su voz resonó como un eco en la noche, como si estuvieran atrapados en un túnel interminable de penurias. Claudia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa frase tenía un peso que la arrastraba hacia el fondo de un abismo oscuro. La habitación empezaba a retumbar con el rugido de un viento indomable, como si el propio espacio estuviese reprochándole. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, su voz quebrándose ante la incomprensión. La sombra se rió de manera escalofriante, una risa que distorsionaba el aire alrededor de ella. «Los sacrificios que hiciste por tu bienestar. ¿Acaso no te has dado cuenta de que tus elecciones afectan a otros?» Recuerdos comenzaron a arremolinarse a su alrededor, visiones de angustia. Vio niños llorando, familias desesperadas, la esencia del sufrimiento humano que había ignorado por tanto tiempo. Claudia sintió que esas almas se aferraban a ella, buscando ayuda, un consuelo que nunca llegó. La realidad se tornaba más turbadora que las sombras mismas. «¡No! ¡No son mis culpas!», gritó. Pero sus palabras se perdieron en un grito ensordecedor del lugar, como si la casa misma se burlara de su negación. «¿Quién eres tú para juzgarme?». La rabia comenzó a sustituir el miedo y se sintió más fuerte. Pero la mirada de la sombra la detenía, cortante como un cuchillo. «Soy lo que quedará de ti si no enfrentas lo que hiciste». En ese instante, Claudia se dio cuenta de que ese rostro distorsionado no era más que una representación de su propio miedo. Temerosa, dio un paso hacia atrás, pero las sombras no la dejaron. La mirada de su hijo se había transformado en una mezcla de compasión y desesperación. «Mamá, cada elección tiene un eco. Vas a seguir huyendo de tu verdad». De repente,
un torrente de recuerdos la abrumó. Los minutos que había pasado dejando a otros atrás, las promesas rotas y las oportunidades perdidas. Lloraba por Miguelito, pero también por lo otro que había elegido ignorar. «¡Basta!», gritó Claudia, su voz resonando en el aire. «No puedo soportarlo. No quiero seguir así». Las sombras la rodearon nuevamente, como un perpetuo abrazo de oscuridad, pero había una diferencia. Ya no solo quería escapar. Algo dentro de ella comenzó a despertarse, un grito ahogado que exigía ser escuchado, una luz que quería brillar frente a su propia verdad. Sin embargo, el estruendo volvió a hacerse presente y la casa parecía temblar por su decisión. Un rayo brillante fugaz atravesó el sótano donde se hallaba, iluminando brevemente la habitación. Y en ese instante de claridad, vio su reflejo en la muñeca, como un espejo que contenía no solo la infancia de su hijo, sino la oscuridad de su propio corazón. ¿Estás lista para enfrentar esta verdad?, la sombra preguntó, su voz ahora un eco de la agonía que ella sentía. Un miedo paralizante la agarró, al tiempo que una chispa de determinación empezaba a arder, pero justo cuando parecía que tomaría una decisión, las paredes comenzaron a cerrarse, la habitación girando en una espiral de pesadillas. En una fracción de segundo, un grito desgarrador cortó el aire y se escurrió del horizonte de su conciencia. «Claudia, no te vayas», resonó la voz, y entonces se hizo un silencio abrumador. La sombra se disolvió, y las sombras se retiraron, dejando a Claudia sola una vez más. Pero ahora, en su corazón, una pregunta tortuosa hizo eco como un mantra. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar para redimirte? El terror en su interior era palpable, y mientras los recuerdos la asediaban, una sensación de fatalismo comenzó a envolverla. Con cada segundo que pasaba, la realidad parecía hundirse más y más en la locura. La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, las consecuencias que la perseguirían para siempre. Mientras Claudia se aferraba a la muñeca con fuerza, una nueva sombra comenzó a tomar forma a su alrededor. Esta vez no era familiar, pero su presencia prometía traer consigo desafíos que nunca imaginó. Podría enfrentar lo que fuera que vendría, y qué verdad desenterraría con su elección. El aire se volvió espeso, cargado de anticipación y miedo, y el eco de las risas desaparecidas retumbó nuevamente, llenando su mente con dudas. La lucha apenas comenzaba. El silencio ensordecedor se extendió por el sótano, palpable como una neblina densa que envolvía a Claudia en un abrazo sepulcral. Su corazón latía con fuerza, un tambor frenético que resonaba en sus oídos, mientras la nueva sombra comenzaba a tomar forma a su alrededor. Era oscura y amorfa, pero podía sentir su mirada sobre ella, penetrante y fría. «¿Quién eres?», susurró Claudia, sintiendo el aliento helado de la desesperación en su nuca. No había respuesta. La figura avanzó lentamente, moldeándose en contornos vagos, como un marinero perdido en la tormenta de sus propios miedos. De pronto, la voz de la sombra se alzó, bajo y resquebrajado, como si arrastrara el eco de lamentos anteriores. «Soy lo que siempre has evitado enfrentar, las consecuencias de tu indiferencia. Recuerda, Claudia, cada elección trae consigo un precio». La certeza de aquellas palabras la paralizó. Claudia cerró los ojos, intentando reprimir la avalancha de recuerdos dolorosos. El silencio de aquellos a quienes había ignorado, la soledad de Miguelito resonando en su mente. La oscuridad se iba condensando alrededor suyo, tejido de las decisiones que había tomado, un retablo de arrepentimientos. «No puedo más», gritó, desbordada por la angustia, pero su exclamación se perdió en el vacío, como un susurro en la tempestad. Las paredes parecían querer caerse sobre ella, habitual testigo del tormento que se había hecho habitual en su vida diaria. La sombra
Ahora tomaba la forma de rostros conocidos, los de aquellos que Claudia había dejado atrás, sus ojos suplicantes mirándola, reprochándole la distancia que había creado. «Mira lo que has construido», dijo la voz, ahora casi un lamento. «¿Puedes vivir con esto? ¡Qué horror!». Claudia sintió la náusea recorrerle el estómago. Un torrente de imágenes invadió su mente. Situaciones en las que podría haber intervenido, vidas que podrían haberse salvado. Todo pasó antes de ella como un desfile macabro. Cada paso, un recordatorio punzante de su falta de acción. «Eres tú quien ha hecho esto», continuó la sombra, acercándose más, cada vez más. «Ahora tendrás que enfrentar el costo de tus decisiones». De la nada, pequeñas luces comenzaron a parpadear alrededor, como insectos brillando en la oscuridad. Al principio pensó que eran la ilusión de su mente, pero pronto comprendió que eran almas perdidas que giraban a su alrededor, ángeles de la culpa que la llamaban. Parecían implorarle: «Ayúdanos, queremos descansar», murmuraban a través del aire pesado, como un eco de la verdad que necesitaba encarar. Claudia buscó la manera de silenciarlas, pero lo que sentía ahora no era solo miedo. Era un entendimiento profundo de que nunca podría escapar de su sombra eterna. Con cada alma que llamaba su atención, su decisión se tornaba aún más apremiante. «Voy a hacer lo correcto», dijo, aunque la duda en su voz no pudo ocultar el temblor de su miedo. La sombra sonrió, pero no era una sonrisa de aprobación, sino una revelación de horror. «¿Y si no es suficiente?». Un estruendo desgarrador resonó en la habitación, rompiendo el silencio. Las luces titilantes se apagaron, dejándola a solas en la oscura penumbra. Una puerta se abrió de golpe, provocando que el aire helado la empujara hacia atrás. Claudia sintió cómo las sombras la atraían, mientras el lugar se llenaba de murmullos, susurros confusos que comenzaban a desdibujar la línea entre el sueño y la realidad. «¿Qué harás ahora que el tiempo se agota?». La sombra se cernía sobre ella, cada vez más amenazadora. «¡No me llevarás!», gritó, su voz resonando con la determinación resurgente, pero su grito se ahogó ante la ola de oscuridad que se alzaba. Claudia comprendía que se acercaba a una elección final, una que no podía eludir. Las paredes temblaron con furia y el eco de sus decisiones pasadas la rodeó. Era una danza macabra, y ella, la protagonista, se enfrentaba al verdadero terror, su propia verdad. Justo cuando creía que no había salida, una luz tenue se filtró a través de la oscuridad, iluminando un rincón olvidado. Claudia se sintió atraída hacia la luz, como un náufrago hacia la costa. Pero la sombra se interpuso, una mano fría como el acero. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar para cruzar hacia la salvación? La habitación comenzó a cerrarse nuevamente, y el peligro se acercaba a pasos agigantados. Empezaba a darse cuenta de que la verdad no siempre era el refugio que había creído, y dentro de ese torbellino de emociones, la pregunta galopaba en su mente: ¿hasta dónde llegarías para abrazar tu redención? Así, en un último grito, la luz se intensificó, y Claudia se sintió desbordada por la presión interna de una clara elección. Mientras las sombras retrocedían y su reflejo en el espejo se distorsionaba, comprendió que el verdadero terror apenas comenzaba a desvelarse. La decisión estaba al borde del abismo, y el eco del horror enfrentaba a Claudia con una nueva verdad. ¿Qué sucedería si esa verdad era la última que conocía? La luz empezó a desvanecerse lentamente, y a medida que lo hacía, las sombras parecían cobrar más fuerza. Claudia parpadeó, tratando de enfocar su mente confusa. Sabía que su tiempo se estaba agotando, y el peso de la decisión que tenía delante la aplastaba. Podía sentir la fría respiración de la sombra más cerca ahora, una presencia amenazante que se alimentaba de su miedo
y su duda. —¿Qué has decidido, Claudia? La voz de la sombra retumbó, llena de un eco que parecía capaz de desgarrar la propia tela del tiempo. Las almas son exigentes. Ellas desean una respuesta. Tu respuesta. Claudia apretó los ojos con fuerza, midiendo la gravísima pregunta. Al final, sus decisiones siempre habían estado basadas en el miedo a perder, miedo a lo desconocido, miedo a sufrir la pérdida de lo que creía haber construido. Sin embargo, todo eso había estado forjado en una ilusión. El dolor que había ignorado estaba justo frente a ella, desnudando su corazón. «No puedo seguir así», gritó, su voz resonando en el abismo que la rodeaba. «Voy a enfrentar lo que he hecho. Voy a pedir perdón. Quiero ayudar a quienes lastimé». ¿Ayudar? ¿Así de fácil? La sombra soltó una risa burlesca que hizo que la piel de Claudia se erizara. No hay regreso, Claudia. No puedes simplemente decidir enfrentarlo y esperar absolución. El dolor que has causado es un eco duradero. El silencio se siente más fuerte cuando es tu culpa. El ambiente se tornó más frío, y las luces parpadeantes que la habían rodeado minutos antes comenzaban a apagarse, dejando un vacío impenetrable. Claudia sintió pánico. «No, no puedo quedarme aquí, no, tengo que salir». Se volvió hacia la puerta que había abierto antes, un salvavidas en esta tormenta de horror. Pero algo la detuvo. Un tirón, un llamado dentro de su mente. Aquel rincón de luz brillando tenuemente parecía ser el único camino hacia una salida, hacia la salvación, pero un precio tenía que ser pagado. La sombra, ahora completamente formada, se acercó a ella, y Claudia sintió el aire helado que emanaba. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para corregir tu camino, Claudia? ¿Cuántas vidas estás dispuesta a sacrificar para aliviar tu propia culpa? «¡No es justo!», gritó, su voz resonando en un grito desesperado hacia el silencio. «No puedo ser responsable de todo. Solo soy una persona, he cometido errores, pero quiero cambiar». Las luces comenzaron a encenderse nuevamente, no como refugio, sino como testigos de sus decisiones. Las almas perdidas flotaban y giraban alrededor, sus rostros distorsionados en sufrimiento. Claudia miró esas miradas, cada una le reflejaba lo que ella había hecho, y antes de que pudiera contenerse, la verdad le golpeó el corazón. La redención no era solo un deseo, era un llamado que tendría un alto precio. Si eliges el camino de la redención, la sombra ahora era un murmullo suave, casi seductor. Deberás comulgar con tus propios demonios. ¿Tienes la fortaleza para ello? Un estremecimiento recorrió su cuerpo, mientras la luz del rincón parecía bailar con fuerza, como si quisiera consumirla. Claudia miró hacia la puerta, su último escape, y luego hacia las almas perdidas que clamaban por su ayuda. El tiempo se desvanecía. Su reflexión comenzó a aclararse, y en un impulso desgarrador decidió. «Haré lo que deba hacer», murmuró, sintiendo cómo el peso de su decisión la llenaba de una extraña mezcla de terror y determinación. Entonces la habitación se sacudió, el eco de las almas resonando como un lamento colectivo. La sombra se lanzó hacia adelante, su forma oscilando entre el dolor y la desesperación. ¿Estás lista para enfrentar la verdad cruda de lo que has creado? Tu camino apenas está comenzando, y no habrá lugar para esconderse esta vez. Y en ese instante, Claudia sintió que todo se desvanecía. La luz invadió la habitación, inundando cada rincón del sótano, pero su forma era ominosa, una mezcla de esperanza y terror que la mantenía prisionera. Con el corazón latiendo furiosamente, supo que la verdadera lucha empezaba ahora, no solo contra la sombra, sino contra sí misma. Mientras la habitación brillaba con una luz cegadora, un grito desgarrador resurgió del fondo, y la voz de Miguelito retumbó en su mente. «¡Claudia!».
Su nombre era un eco de advertencia y apremio. La luz la cegó, y en el último segundo antes de la oscuridad total, una pregunta se instaló en su mente. ¿Saldrá de esto con su alma intacta? ¿O perderá todo en la búsqueda de su redención? La puerta se cerró detrás de ella, y todo quedó en silencio. El verdadero terror había comenzado. Claudia sintió que su alma se desgarraba en 1000 pedazos a medida que la luz la envolvía. Fue un instante en el que el tiempo se detuvo, un momento de agonía que resonó en cada rincón de su ser. Sin embargo, de repente, una voz familiar atravesó aquel mar de luz brillante, reclamando su atención. «Mamá». Era Miguelito. Su dulce voz era clara, como un faro en medio de la tormenta. «Siempre estuve contigo». Claudia se detuvo. La angustia que la había consumido comenzó a disiparse, como la bruma al amanecer. Con cada palabra que brotaba de su pequeño, sentía su esencia profundamente arraigada en su corazón, tirando de ella hacia una verdad que había evitado enfrentar. Aquella luz no la disolvía, más bien la conectaba a su esencia, iluminando las sombras de su culpabilidad. «No puedo seguir huyendo de mi dolor», soltó, llenándose de un coraje renovado. «Miguelito, estoy aquí para ti». Con esas palabras, la luz se expandió, llenando la habitación oscura, y la revelación ante ella la hizo estremecer. Los recuerdos de su vida empezaron a entrelazarse en un tapiz vibrante. Cada hilo reflejaba la dolorosa verdad, el precio de sus decisiones y el sufrimiento ajeno que había ignorado. Las almas perdidas que una vez la rodearon ahora emitían un brillo cálido, devolviéndole no solo su niña, sino también una oportunidad. «Mamá, si dejas el miedo, yo también podré ser libre. Ven». Miguelito se quedó allí, extendiéndole la mano. Claudia sintió que su corazón latía nuevamente, llevándola hacia adelante. Reconoció el eco de todas las decisiones que destruyeron su paz, pero al mismo tiempo entendió que también la llevaban hacia un camino de redención. Su sacrificio no cancelaría lo ocurrido, pero podría brindarle luz a aquellos que se habían perdido en la oscuridad. La sombra oscura que había atormentado su corazón comenzó a desvanecerse, como si la luz de su amor pudiera consumirla. «No puedes salvarte sola», susurró la figura distorsionada. «Tu dolor es parte de ti». Claudia miró de nuevo hacia su hijo. «No, es mi fuerza, es un reflejo de lo que puedo hacer por los demás». Su voz sonó fuerte y clara, resonando a través de cada rincón de la habitación. Las almas perdidas comenzaron a girar en torno a ella, su energía vibrante renovando el aire pesado. Miguelito sonreía, la alegría florecía en su rostro, y en aquel momento de conexión, Claudia comprendió que su amor por él había liberado una luz que podía iluminar las sombras, incluso las más profundas. «Todo lo que necesitas es enfrentar y transformar tu dolor, Claudia», le murmuró la muñeca, que hasta entonces había sido un símbolo de sus peores temores. «Todo lo que has sido y hecho tiene un propósito. La verdad puede abrir puertas donde solo hay muros». La habitación brillaba intensamente. Claudia sintió que el peso de su pasado comenzaba a desvanecerse en un torrente de luz, y en su retina apareció una imagen clara, su pequeño, riéndose, corriendo, feliz. Un latido de esperanza se desató en su pecho. «Haré lo que deba», exclamó con fervor. «Ayudaré a aquellos que necesiten ser escuchados, y no permitiré que el miedo vuelva a encadenarme». Las sombras se desvanecieron, una tras otra, como sucesos que finalmente eran liberados, transformando la oscuridad en luz. Ella quería ser un faro para aquellos que luchaban en la niebla como ella había hecho. Y así, la sala no era ya un lugar de terror, sino de creación, donde el amor florecía en cada rincón. «Siempre estaré contigo», repitió Miguelito. Claudia extendió la mano y la tomó con la suya. La luz los envolvió,
y sintió que finalmente había encontrado la paz que buscaba. Se dejó llevar por esa corriente luminosa, abrazando el nuevo camino que había elegido con su hijo a su lado. ¿Que si los recuerdos persisten?, se preguntó Claudia mientras se dispersaban. No importa, sé que ahora tengo las herramientas para transformar mi culpa en amor. Y, mientras la luz iluminaba todo lo que había estado oscurecido, sintió la conexión con cada alma que había dejado atrás. El viaje no estaba completo, pero ahora estaba lista para asumir las consecuencias, enfrentando su verdad como una madre con valentía renovada. Con cada paso hacia adelante, celebraría no solo su amor por Miguelito, sino por todas las almas que buscarían un camino de regreso a la luz. La habitación se desvaneció en un destello de luz brillante, y por fin el bosquejo del futuro comenzaba a tomar forma. Claudia y Miguelito, tomados de la mano, avanzaban hacia un nuevo amanecer, donde las sombras se convertían en sus aliadas y no en sus enemigas. A veces, lo más oscuro podía dar lugar a lo más hermoso, y mientras la luz los guiaba, un eco de risas infantiles resonó en el aire, cobijándolos en la esperanza de un nuevo comienzo. Fin. Ahora que hemos llegado al final de esta emocionante historia, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas narraciones. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos, transformemos estas historias en una comunidad vibrante y unida.